Hola, este es el ejercicio de reacción fluido-fluido, específicamente de gas líquido. Bueno, el ejercicio dice la reacción entre cloruro de hierro 2 y cloro es una reacción de oxidación en la cual el hierro en FSL2 está en el estado de oxidación más 2 y puede oxidarse al estado de oxidación más 3 en presencia de cloro, formando cloruro de hierro 3. La ecuación química que representa esta reacción es la que se presenta en la relación 1. Esta esta reacción típica de oxidación-reducción se utiliza en procesos de separación en torres de absorción, en la que se desea limpiar un gas que contiene cloro como impureza. Se desea diseñar una torre de absorción en la que se desea disminuir el porcentaje de cloro de 5 a 1% utilizando una corriente de 50 mol segundo por metro cúbico de cloruro de hierro 2 con una concentración de 30 mol por metro cúbico. El flujo que, desea, el flujo que se desea tratar es de 20 mol es unidad. Además, se conocen los coeficientes de transferencia de materia en las fases gaseosa y líquida y que la concentración total dentro del equipo es 100 mol por metro cúbico y la presión es de 1 pascal. Bueno, acá vemos los valores de los coeficientes de transferencia de materia en las dos fases, gas y líquido, con sus unidades correspondientes. Y acá también está la constante de Henry, que para el caso, uno de los casos de las reacciones, deberíamos utilizar para calcular eh, la reacción y la altura entonces de la torre de absorción. Bueno, antes de partir el ejercicio, vamos a hacer como un repaso breve de lo que deberíamos saber para diseñar esta torre de absorción con una reacción. Bueno, en primer lugar, para diseñar cualquier equipo, ¿cierto? Lo vamos a dibujar. Es simplemente un cuadradito, ¿cierto? Que nuestra torre de absorción que vamos a tener una configuración a contracorriente. O sea que vamos a tener una corriente de líquido, ¿cierto? Que va a entrar por el tope, en nuestro caso, que va a tener un flujo L y una concentración inicial CB1, ¿cierto? Este es el punto 1 de la torre y este es el punto 2. Ya, y este flujo de líquido va a ser el mismo para el que sale, lo vamos a decir que es constante y va a tener una concentración distinta, CB2, ¿cierto? Y la concentración claramente cambia en todo punto de la torre. Bueno, también pasa lo mismo con el gas. El gas entra por abajo, ¿cierto? Por configuración contracorriente, donde vamos a tener un flujo G y una concentración o presión, ¿cierto? Como estamos tratando con un gas de A en el punto 2. Y en la salida lo mismo, un flujo G con una concentración o presión parcial de A sub 1. Perfecto, entonces también lo que tenemos que tener presente al diseñar este tipo de torres es que tiene asociada una reacción. En este caso vamos a definir una reacción común que un mol de A más B moles de B forma un producto. Ya, esto ¿de qué nos sirve? De mucho claramente. Vamos a relacionar primero los moles, las concentraciones, bueno, los flux molar quizá, Na. El flux molar de A entre el flux molar de B, esto tiene una relación de un menos uno, ¿cierto? Estamos consumiendo A y también estamos consumiendo B. Tiene esta relación, entonces podríamos decir que el flux molar de A es igual a 1 partido B del flux de B, ¿cierto? Eso nos va a servir y esto quiere decir que por cada mol perdido en el gas de A, ¿cierto? Se pierde estos moles de B en el líquido. Bueno, para partir entonces vamos a necesitar hacer eh, un balance para poder relacionar las concentraciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros en el enunciado aún no vamos a ver los datos del enunciado, pero vamos a tener quizá una presión de B o de A, entonces tenemos que relacionarla en cada punto de nuestro sistema. Y si es en cada punto de nuestro sistema, eso quiere decir que vamos a tener que hacer un balance diferencial dentro de nuestro equipo, ¿cierto? Si se acuerdan de fenómeno, no sé en qué habrá sido estudiante de fenómeno, espero que hayan aprendido, necesitamos hacer un volumen de control, ¿cierto? Donde tenemos un área transversal A y un delta Z en este caso, entonces vamos a tener un delta volumen, ¿cierto? Y vamos igual a definir nuestro sistema de coordenadas abajo, ¿cierto? El eje Z tiene sentido positivo en este sentido. Perfecto. Entonces vamos a hacer un balance. ¿Qué está entrando a nuestro volumen de control? ¿Cierto? Está entrando el flujo G con una concentración, una fracción molar, ¿cierto? I sub A. Entonces vamos a anotar eso. G por I sub A está entrando al volumen de control y lo que está saliendo al volumen de control es G por I sub A, ¿cierto? Pero evaluado en B más delta B.
Y también tenemos que ver qué pasa con el líquido, porque el líquido también está entrando al volumen de control y está saliendo a un mismo flujo L, ¿cierto? Constante. Entonces vamos a definir eso. Pero como está en esta dirección, tenemos que anotarlo con un signo negativo. Esto es flujo L, ¿cierto? Porque el sentido positivo está apuntando hacia arriba, entonces anotamos más menos L, ¿cierto? Por el sentido, eh, por la concentración de B, en este caso, que es la que nos interesa, evaluado en donde está entrando el volumen de control, es decir, en B más delta B, ¿cierto? Está entrando en la salida del gas. Y anotamos lo que está saliendo, entonces el volumen de control de L, que es menos L por XB, ¿cierto? La misma fracción molar, pero evaluado en B, ¿cierto? Que es donde está saliendo esta vez nuestro flujo en el volumen de control. Y muy importante, aquí tenemos que hacer un paréntesis muy grande, ¿cierto? Que lo que acabamos de relacionar acá de los flux molar también lo tenemos que anotar acá. Tenemos que ser consistentes con eso. Entonces, vamos a anotar aquí que, bueno, esta de acá sería como el flux en el gas de A y esta de acá es el flux en el líquido de B. Entonces, tenemos que anotar aquí que 1 partido B de esto es igual al flux de A. Y todo esto vamos a asumir que estamos en estado estacionario, que es igual a la acumulación es igual a cero. Ya, y aquí los pasos típicos, dividir por volumen de control. Entonces vamos a tener una expresión y después vamos a hacer el límite cuando delta B tiende a cero y van a aparecer las derivadas, ¿cierto? Acá me aparecería menos la derivada de G por I sub A en delta B. Y por el otro lado tendríamos, bueno, aquí claramente aparece menos la derivada porque tenemos lo contrario en nuestra expresión de la definición de derivada, pero esta de acá sí es la definición de derivada, pero vamos a utilizar el menos del el sentido negativo del líquido, entonces vamos a tener menos 1 partido B por la derivada de L por XB en el volumen. Y todo esto es igual a cero. Bien, aquí ya empezamos a hacer trampas matemáticas, supongo, porque en verdad no sé dónde viene esto, que vamos a simplificar nuestro volumen, ¿sí? Tratándolo como si fueran unas diferencias y no unos diferenciales. Lo simplificamos. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, bueno, también, muy importante, habíamos dicho que el flujo G y el flujo L son constantes, entonces pueden salir de la derivada, entonces tendríamos, bueno, G, que sale de la derivada por la derivada de I sub A, es igual a menos 1 partido B, por lo mismo, L sale de la derivada por dxb, ¿cierto? Ya, y las fracciones molares ya sabemos cómo notarlas. La fracción molar del gas es con las presiones parciales, ¿cierto? Y la fracción molar del líquido es con las concentraciones. Entonces vamos a notar, vamos a reemplazar esto. La presión total de la fracción molar del gas sale de la derivada y me quedaría G partido de la presión total por la derivada de la presión parcial. Y esto es igual a menos 1 partido B por L por, bueno, partido de la concentración total, ¿cierto? Y la derivada de la concentración de B. Ya, pero ¿para qué hicimos esto? Esto es, bueno, es necesario quizás para diseñar bien una torre de absorción que esta expresión nos sirve para determinar la concentración de ambos compuestos sabiendo una de las dos en todo punto de la torre, pero en verdad a nosotros no nos va a importar mucho eso, lo vamos a hacer a modo más macro. Vamos a, bueno, voy a dibujar de nuevo esta torre de absorción, ¿cierto? Nosotros habíamos hecho un balance diferencial, ¿cierto? Considerando un diferencial, pero lo vamos a expandir un poco hacia, bueno, hacia el punto uno. Hacia el punto uno vamos a definir entonces nuestra frontera como esta de acá. Bueno, hasta abajo, ¿cierto? Ahí. Em, ¿Eso qué quiere decir? Que estos diferenciales de acá no los vamos a tratar como diferenciales, los vamos a tratar como diferencias. Entonces nos quedaría G por dividido la presión total por la diferencia, que es la presión en A, ¿cierto? En cualquier punto de la torre, menos la presión en A sub 1 en el punto de la entrada de la torre. Y esto sería igual a menos L partido la concentración total por un, me faltó el B, 1 partido L partido B, CT, ahí por la diferencia de concentraciones, que es la concentración de B menos la concentración de B en el punto uno. Bien, y ahí tenemos el balance que nos va a servir. Este sí nos va a servir. Este no, no lo puedo borrar. Ahí sí. Nos va a servir para obtener las concentraciones que deberíamos
tener, que tenemos que relacionar en el ejercicio, ¿cierto? Nos están diciendo que en el ejercicio, para adelantar un poco, que queremos disminuir el porcentaje de cloruro de hierro 2 de 5 a 1%. Entonces tenemos las presiones parciales, pero nos falta determinar las concentraciones de salida, en este caso, de lo que sería nuestro líquido, porque si tenemos la concentración de entrada, ¿cierto? Eh, bien, lo dije al revés, pero espero que se haya entendido. Ya, pero ahora, ¿qué nos falta por diseñar de la torre? Lo que diseñamos de una torre de absorción normalmente es la altura, ¿cierto? Nosotros tenemos, bueno, este es el eje Z, ¿cierto? Pero nosotros lo que queremos saber es la altura total de nuestra torre para poder diseñar, para poder obtener nuestro producto a la concentración que nosotros queramos. Y ahí, ¿cómo se diseña una torre? Este procedimiento, ¿para qué hacerlo? La fórmula es que la altura total se puede obtener tanto desde los datos que tenemos del gas o del líquido. Entonces vamos a escribir las dos. Esto sería el flujo del gas por la integral de la fracción molar en el gas dividido la reacción, ¿cierto? Le pongo el menos porque estamos consumiendo A. Bueno, y esta reacción para estos casos es reacción apóstrofe, apóstrofe, ¿cierto? Entonces tiene unidades partido del área, entonces multiplicamos por el área transversal. Y esto también se puede calcular desde parte del líquido, como el flujo del líquido por la integral de lo mismo, o sea, de xb, ¿cierto? La fracción molar en el líquido, dividido la reacción, menos RA, apóstrofe, bueno, esta. Pero nosotros ya sabíamos que la fracción molar de A y de B en el gas y en el líquido la podemos expresar con las presiones parciales, entonces podríamos reescribir esto sería G partido de la presión total por la integral de la presión dividido la reacción, ¿cierto? Y esto de acá también sería lo mismo, sería L partido de la concentración total por la integral de la concentración dividido la reacción. Bien, pero esta reacción de acá, esta de acá, ¿cierto? Depende de los casos, ¿cierto? En clase vieron que hay casos A, B, C, D, E, me parece. Bueno, hay muchos casos donde esta cinética no solo depende de la reacción, no solo depende de las concentraciones, sino que también está incluida la resistencia que o sea, que implica las distintas fases, los distintos estados de la materia, ¿cierto? Gas líquido, entonces tenemos ahí los coeficientes de transferencia de materia K sub G y K sub L. Y quizá una constante de Henry, ¿cierto? Que relaciona las concentraciones. Pero claro, todo depende del caso. Ahora vamos a ver justamente esos casos. Vamos a pasar de página. Ya. Vamos a redefinir nuevamente nuestra reacción para entender estos casos. Nosotros vamos a tener esta reacción, la misma de antes. Vamos a primero, vamos a ver dos casos en verdad. Los otros yo creo que ya son más complicados. Vamos a ver todos estos casos considerando que la reacción es infinitamente rápida, ¿cierto? Como instantánea. Y esto implica, o sea, haciendo este supuesto, esto sería un supuesto que la reacción es infinitamente rápida, no va a implicar, o sea, no importa que el orden de la reacción. Porque si ya es infinitamente rápida, da lo mismo que esta sea al cuadrado o al cubo, ¿cierto? Sino que ya tenemos el supuesto considerado. Me alargué mucho. Bueno, el caso A es cuando la reacción se efectúa en la película líquida, ¿cierto? Esto ocurre cuando la concentración de B es baja, ¿ya? Y esto mismo se puede expresar, que nos va a servir a nosotros, a ustedes también, como se puede definir cuando el producto entre el coeficiente de transferencia de materia en la fase gaseosa por la presión parcial es mayor al de la fase líquida por la concentración en la fase líquida de B. Y eso quiere decir entonces que podemos ocupar la siguiente expresión de rapidez, ¿cierto? Menos RA por el apóstrofe, esto sería la constante de Henry, perdón, por la concentración de B, ¿cierto? Esto sería entonces la concentración de A más la presión parcial de A dividido 1 partido K sub G más la constante de Henry partido K sub L. Ya, esta es una de las expresiones, ¿cierto? Entonces lo ponemos como, no sé, estrellita 1. Y el caso, bueno, no, primero, ¿cómo resolveríamos esto, cierto? Esto de acá, esta expresión la tendríamos que meter en la integral.
¿Cómo era esa integral? Era la integral de dpa sobre menos ra por a, ¿cierto? Entonces, claramente, esto de acá, no, esto de acá es constante, ¿cierto? Esto es un dato, dato y dato. Esto también es dato, que es el mismo este. Y esto de acá varía, y esto de acá también varía. Entonces, esto es lo que tenemos que integrar y relacionar. Pero en verdad, algebraicamente, no lo sé hacer. Lo que sí podríamos hacer es una integral numérica, ¿cierto? Podemos hacer una tabla primero donde tenemos las presiones parciales de A, por ejemplo 0,02, 0,06, ¿cierto? Está aumentando 0,0, no, perdón, 0,1, por ejemplo. Hacemos una tabla donde obtenemos la concentración de B mediante el balance de materia que nosotros habíamos definido antes, que es este grande de acá, ¿cierto? Este. Entonces obtenemos las concentraciones de B, por ejemplo, vamos a tener, no sé, 32, 28, 25, por ejemplo. Esto lo hacemos en un Excel. Y obtenemos entonces el dato. O sea, nosotros tenemos como dato la constante de Henry y la multiplicamos por la concentración de B, ¿cierto? Que es esto de aquí. Entonces obtenemos el dato, la constante de Henry por la concentración de B, dato constante por la concentración de A, de, de B, perdón, y lo mismo acá. Bueno, tendríamos una columna más grande, ¿cierto? Y después sumamos solamente la presión parcial de A por lo que obtuvimos recién, o podemos hacer solo una casilla, entonces sumamos P sub A más HA por 32. Y así para abajo, y luego podemos obtener entonces la integral numérica, porque el resto de datos de la integral son datos, ¿cierto? Entonces podríamos integrar, porque son constantes. Ya, pero ahora vamos al caso B, que también es muy importante. El caso B es cuando la concentración de B es alta, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como otro perfil de la bicapa, bi, ¿cómo se decía? La doble capa, no me acuerdo cómo se decía. Bueno, esta capa donde tenemos una interfaz, ¿cierto? En un caso tenemos la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces la concentración de la fase líquida la podemos tratar como presiones, ¿cierto? Acá tenemos la presión en el seno de el gas, creo que se decía. Este disminuye en la capa límite hasta encontrarse con el líquido, donde después cambia esta concentración, está con una concentración de B o de A, por la constante de Henry, ¿cierto? Esta diferencia es por la ley de Henry. Bueno, entonces lo que queríamos ver es el segundo caso, la concentración de que B sea alta, ¿sí? Entonces, esto también se puede traducir cuando la constante, bueno, el coeficiente del gas por la concentración, por la presión parcial de A, es menor al coeficiente del líquido por la concentración de B en el líquido. ¿Sí? Entonces, si se cumple esto, podemos ocupar la relación de la cinética, la siguiente, que es, se puede tratar como K prima prima por A, ¿cierto? Para que tengamos las unidades, por la presión parcial. Y este es mucho más simple, esta ya no tendríamos que hacer una integral numérica, simplemente tendríamos que reemplazar y resolver la integral algebraicamente, es mucho más fácil. Pero también podemos presentar otro problema. Bueno, vamos a ver estos dos casos. Podemos presentar otro problema, que justamente tenemos dos casos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya nosotros dijimos que en el caso A, dijimos que la concentración de B es baja? Ya, digamos que en esta parte de acá la concentración de B es baja, pero ¿qué pasa si hay un punto que la concentración de A, de B, bueno, acá es baja, cambia y se vuelve alta? No podemos no podemos obtener la altura de la torre solamente con una de las dos ecuaciones de velocidad de reacción, ¿cierto? Entonces deberíamos separar la resolución de nuestra altura de la torre en dos, ¿cierto? Esta es la parte uno y esta es la parte 2 o al revés, puede ser. Entonces tenemos que resolver el problema dos veces, ¿cierto? Entonces tendríamos una altura uno y una altura 2 y la sumamos y tendríamos la altura total de la torre. Eso sería entonces resolver una integral, ¿cierto? Con RA1, prima, por A, menos, más otra integral, ¿cierto? Con otras presiones, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, presión 1, presión A sub 2, y después presión A sub 2 acá, y una presión A sub 3. 3. Y esto es menos RA por A, ¿cierto? Entonces lo separaríamos en dos integrales y tendríamos la altura total de la torre. Y ahora sí, vamos a ver el ejercicio. Un detalle que se me pasó es que para ver
¿Dónde está el punto donde cambia la reacción? Se puede ver desde la relación que habíamos visto antes, que es el coeficiente del gas por la presión parcial de A se tiene que igualar en este caso a el coeficiente del líquido por la presión, o sea, por la concentración de B en el líquido, ¿cierto? Entonces ahí, más el balance de materia, tendríamos un sistema de ecuaciones donde tendríamos el punto de la presión y la concentración, en el cual cambiaría el tipo de reacción del caso A y caso B, ¿cierto? Y esto igual porque estábamos viendo antes si era mayor o menor. Pero bueno, ahora vamos a ver entonces el ejercicio. Vamos a partir definiendo o viendo cómo era la reacción, ¿cierto? Nosotros teníamos que un mol de cloro en estado gaseoso, reacciona con cloruro de fierro, hierro 2, ¿cierto? Entonces con dos de estos moles para formar un producto, ¿cierto? El producto FSL3. Ya, ahí tenemos entonces los coeficientes estiquiométricos, ¿cierto? De nuestro reactivo límite que es 1, el otro es 2, ¿cierto? Y el producto en verdad nos importa poquito. Pero vamos a diseñar una torre de absorción, ¿cierto? Vamos a esquematizar entonces esta torre de absorción así, donde vamos a definir las corrientes de entrada y salida de nuestros compuestos, o sea, de ambas líneas con configuración. Vamos a suponer que vamos a tratar esta torre con configuración contracorriente, aunque no lo diga el ejercicio, pero es lo más común, ¿cierto? Entonces, la corriente del líquido sabemos que tiene un flujo de 50 mol partido segundo a metro cúbico, y esta entra con una concentración de B sub 1, ¿cierto? De 30 mol por metro cúbico, ¿cierto? Es 1 porque este es el punto 1 de la torre y este es el punto 2. Bien, y ya. También otros datos que nos dan es que el gas está entrando entonces por la parte de abajo con un caudal, un flujo molar de 20 mol partido segundo metro cúbico. Y bueno, nos están diciendo que este flujo lo queremos disminuir la cantidad de cloro que tiene de 5%, perdón, a 1%. Y bueno, este porcentaje no lo anoté de qué se trataba en el enunciado, pero si nosotros conocemos cuál es la presión total dentro de la torre, que yo anoté que eran 100, sí, 100 pascal, si no me equivoco, si no lo corrijo después. Entonces esta presión, no, es un pascal, perdón, un pascal. Entonces, el 5% de esta presión es la presión parcial que nosotros tendríamos en la entrada de nuestra corriente gaseosa, entonces tendríamos 0,05 pascal de presión parcial, y en la salida nosotros vamos a asumir claramente que estamos trabajando, o sea, los flujos molares se mantienen, sí, flujos molares bastante extraño, pero se van a mantener para el caso de este ejercicio. Y la presión parcial entonces en este punto sería 0,01, que es el 1% de 1, entonces 0,01 pascal. Y también nos falta definir la corriente de salida de nuestra corriente de líquido, ¿cierto? Entonces vamos a mantener nuestro flujo de 50 mol por segundo metro cúbico. Y la concentración de B, en este punto no la conocemos, pero la podemos conocer más adelante. Bueno, la vamos a conocer al tiro, yo creo. No, más adelante para ver por qué la tenemos que sacar. No, al tiro. Perdón. Esta concentración de B la tenemos que sacar entonces para ver qué tipo de reacción necesitamos ocupar para calcular la altura de la torre. Y esta se calcula mediante el balance de materia general. Que este balance de materia era el que obtuvimos antes en la página blanca. Es G partido de la presión total por la diferencia de presiones. En este caso vamos a hacer el balance de forma general, a forma macro, entonces, considerando como volumen todo nuestro sistema. Entonces, esta es la diferencia de presión A sub 2 menos la presión en el punto 1. Y esto es igual a menos, pero voy a sacar el menos y lo voy a poner dentro del paréntesis que va después. L partido B por la concentración total por el paréntesis, que es la concentración de B en el punto 1 menos la concentración de B en el punto 2, ¿cierto? Bien, entonces aquí lo que nosotros queremos obtener es la concentración de B en el punto 2, concentración de B en el punto 2, entonces la podríamos despejar y esto sería menos G partido L eh, por la diferencia de presiones PA sub 2 menos PA sub 1.
No, perdón. No, sí estoy bien. Entonces, multiplico por B y la concentración total. Ya dividí por L. Esto me queda más la concentración de B en el punto uno, ¿cierto? Ahí sí. Ya, entonces reemplacemos todos estos valores. Esto sería menos 20, ¿cierto? Sí, menos 20 dividido 50, que es el flujo del líquido. Las unidades son las mismas, entonces se me cancelan. Por la diferencia de presiones, que era 0,05 menos 0,01. Por el coeficiente estequiométrico de nuestro segundo compuesto, que es el cloruro de hierro. Es 2, ¿cierto? 2 por la concentración total, que habíamos dicho que es 100 mol partido metro cúbico, más la concentración inicial, bueno, de nuestra corriente superior, que es 30. Ya, entonces si metemos esto en la calculadora, vamos a ver que la concentración de B en el punto 2 es igual a 26,8 mol partido metro cúbico. Y ahora sí, vamos a ver qué tipo de reacción necesitamos ocupar. Vamos a evaluar primero en el punto 1. Vamos a hacer el cálculo del coeficiente del gas por A, en este caso, que es el dato que nos dan, ¿cierto? Porque esto sería con los apóstrofes para que nos queden las unidades correspondientes, por la presión parcial en este punto, que es el 1. Entonces esto sería 143, que es el dato que nos dan, por la presión parcial en el punto 1, que era 0,01. Ya, y esto, si hacemos el cálculo, lo tengo hecho, es 1, bueno, 1,43 claramente. Y en el caso del líquido, ¿cierto? Esto sería lo mismo por la concentración en el punto 1. Y esto sería igual a 2, que es el dato que nos dan, ¿cierto? Por la concentración, que era 30. Y esto entonces es 60. Ya, y ahora vamos a comparar. Bueno, la comparación es claramente este dato es mayor que este, entonces el caso que está ganando en este caso, para este punto, en el punto 1, es el caso B, donde la concentración de B es mayor. Entonces el RA se podría calcular como el kg por A, en este caso, por la presión del compuesto A, presión parcial. Vamos a ver el punto 2, a ver si cambia algo. Vamos a hacer lo mismo, entonces esto es el punto 1 y el punto 2 vamos a hacer el kg por A por la presión parcial en el punto 2 y el KL por A por la presión, o sea, por la concentración de B en el punto 2. Y esto sería entonces 143 por 0,05, si no me equivoco. Sí. Y esto me da 7,15. Sí, eso debería dar, si no, me corrigen. Y ahí, para el otro caso entonces es 2 por la presión, la concentración que obtuvimos acá arriba mediante el balance de materia, que es 26,8. 26,8. Y esto me da un resultado de 53,6. Y vemos en este caso de nuevo que la concentración, bueno, este producto es mayor, entonces también estamos tratando el caso B, ¿cierto? Entonces, de ambas maneras podemos calcular la velocidad de reacción mediante esta ecuación, ¿sí? Entonces, eso nos simplifica mucho y podemos resolver la integral algebraicamente. ¿Qué integral era de la altura, cierto? La altura se calcula mediante la siguiente relación, que era el flujo del gas dividido la presión total, en la integral de la presión dividido eh, la rapidez de reacción, ¿cierto? O la rapidez general, porque tenemos la transferencia material y la reacción en este caso, y esta, como vimos, que es el caso B, se puede calcular, bueno, voy a omitir la presión porque es 1, se puede calcular como lo que anoté arriba, que sería, bueno, el menos se va, es kg por A, por la presión de A. Y claramente esto se puede resolver algebraicamente, porque esto de acá es constante y la integral de esto de acá es el logaritmo natural. Entonces, y bueno, acá obviamente tenemos que considerar los límites de integración. Esto es entre PA sub 1 y PA sub 2. Entonces no aparecería ninguna constante de integración y esto sería igual a... eh, bueno, esto sería igual entonces al flujo de A, o sea, al flujo del gas, que era 20, si no me equivoco, 20, dividido KA, o sea, KG por A, que eso es el dato que nos dan, que era 143, por la integral de esto, que es logaritmo natural
de las presiones, entonces la diferencia de presión entre la presión A sub 2 y la presión A sub 1. Bueno, y esto si lo volamos, lo voy a borrar, esto es entre 0,05 y 0,01. Ya, y si vemos esto en la calculadora, da un resultado que la altura debería ser 0,2, 0,23 metros aproximadamente. Es bastante pequeña, pero no le hagamos caso mucho a este valor porque, bueno, son datos inventados en verdad. Entonces, bueno, esta es la metodología que deberían ocupar para calcular la altura de la torre, considerando una reacción química en el caso que tengamos ambos casos, el caso B, en ambos puntos de la torre. Y como dije anteriormente, si este caso B no fuera el caso B y fuera el caso A, deberíamos evaluar cuál es el punto en donde cambia este tipo de reacción y calcular la altura de la torre mediante los dos métodos, ¿cierto? El método del caso A y el método del caso B. Y eso sería todo. Cualquier duda, la preguntan. Que estén bien.